Ricardo entró al salón con la amante del brazo, convencido de que su esposa estaba en casa, sola y sufriendo. Estaba muy equivocado, y estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. «Estás increíble esta noche», le susurró Ricardo al oído a Camila. Ella sonrió y se acomodó el vestido rojo. «Tranquilo, aquí nadie te va a juzgar». El Salón Gran Colombia estaba en su máximo esplendor. Luces doradas, música en vivo, empresarios de Bogotá, gente con apellido pesado. «¡Qué buen evento!», comentó Camila mirando alrededor. «Suficientemente caro para eso», respondió Ricardo, mientras ya saludaba con la mano a Julián, su socio principal. Le dio una palmada en el hombro a un conocido. Se volvió hacia Camila con esa sonrisa fácil de quien no le debe nada a nadie, y fue justo ahí donde la sonrisa se le borró. Del otro lado del salón, una mujer atravesaba el espacio con pasos calmados y seguros, vestido azul oscuro, panza evidente de embarazada, pelo recogido, rostro completamente sereno. Valentina, su esposa, ahí, en ese evento. «¡Espera!». La palabra se le escapó antes de que pudiera evitarlo. Camila siguió su mirada y se quedó paralizada. La copa de champán quedó suspendida en el aire. Valentina no estaba sola. Un hombre alto, de traje gris, caminaba a su lado, la mano de él apoyada suavemente en la espalda de ella. Natural, cuidadoso, como quien ya ha hecho eso muchas veces. 4 personas alrededor dejaron de hablar al mismo tiempo. Un mesero se acercó con una bandeja de bebidas. Valentina rechazó con una sonrisa amable, se tocó la panza con cariño y siguió caminando, sin prisa, sin mirar a Ricardo, como si él simplemente no existiera ahí. «Esto no puede ser real», murmuró Camila. «Cállate», respondió él entre dientes. Julián llegó por un costado. «Ricardo, ¿todo bien?». No hubo respuesta. Valentina giró levemente el rostro, como si sintiera el peso de esa mirada fija. Los ojos de ambos se encontraron en medio del salón. Ella no desvió la mirada, no se puso nerviosa, no sonrió, solo miró, por 2 o 3 segundos. Luego volvió la cabeza hacia el hombre a su lado, tranquilamente, como si aquello hubiera sido suficiente. Esa mirada cargaba algo que Ricardo nunca había visto en ella antes, una calma que dolía más que cualquier pelea. Ricardo dio un paso al frente, con la mandíbula apretada. «¿Qué haces aquí? Vete. Ahora». Ella se quedó quieta, una mano en la panza, los ojos fijos en él, sin miedo alguno. El hombre a su lado no se movió ni un centímetro. ¿Qué estaba planeando hacer Valentina en ese salón lleno de gente? La mano de Ricardo señalándola, el anillo en su dedo, el mismo anillo que ella eligió, en una joyería en el centro de Bogotá, una tarde de sábado en la que los dos se rieron por nada. Valentina parpadeó, y por un segundo, el salón desapareció. 3 años antes, era ella quien llevaba el vestido bonito, nerviosa, viendo a Ricardo entrar a un restaurante con un ramo de flores ridículamente grande. Él había llegado tarde, con el pelo despeinado, sonriendo de esa manera a la que ella no podía decirle que no. «Sé que llegué tarde», dijo él, mientras ponía las flores en la mesa. «Pero mira el tamaño del ramo. Eso cuenta algo, ¿no?». Ella se había reído. De verdad, esa carcajada que él decía que era el mejor sonido del mundo. Se casaron 8 meses después. Ella creyó en cada palabra que él dijo en el altar, pero entonces vino el segundo flash. Una tarde de martes cualquiera. Valentina tomó el celular de Ricardo para silenciar una alarma. El mensaje apareció antes de que pudiera desviar la mirada. «Te extraño. ¿Cuándo nos vemos de nuevo?». «Camila». Se quedó paralizada con el celular en la mano durante no sabía cuánto tiempo. La habitación estaba completamente en silencio. El ventilador girando. La camisa de Ricardo doblada en la silla. Todo igual.
todo completamente diferente. No gritó, no tiró nada. Solo dejó el celular de nuevo en la mesa con cuidado, fue al baño, cerró la puerta y se deslizó hasta el suelo. Lloró en silencio, como quien ha aprendido a guardar el dolor sin molestar a nadie. Y fue ahí, en el piso de ese baño, que tomó la decisión más importante de su vida. No se iría con el rabo entre las piernas, no iba a suplicar explicaciones, no haría un escándalo en casa, en la oscuridad, donde nadie la viera. Si él quería humillarla en la vida de ambos, ella elegiría cuándo y dónde responder. Con pruebas, con calma, frente a todos los que él tanto quería impresionar. En los meses siguientes se quedó callada. Dejó que Ricardo pensara que estaba ganando. Llamó a Martín, su abogado de toda la vida, y empezó a juntar cada pieza de lo que necesitaba. Y cuando la invitación para la gala anual de la empresa de Julián llegó por correo, ella miró la fecha, miró su panza ya crecida y supo que esa era la noche indicada. La voz de Ricardo la trajo de vuelta. «Te hablé», repitió él más fuerte esta vez. El salón estaba prestando atención ahora. Una señora se detuvo con la copa a medio camino. Dos hombres cerca de la barra giraron el rostro. Julián retrocedió medio paso, incómodo. Valentina respiró hondo. Se ajustó el vestido con una mano y miró a su esposo con una claridad que él claramente no esperaba. Ella no había ido hasta ahí a pelear. Había ido a terminar. Valentina sabía exactamente lo que tenía que hacer. Había ensayado ese momento cientos de veces en su cabeza. Llegar a la gala, encontrar a Julián antes que Ricardo, hablar con él en un rincón reservado y mostrarle los documentos que Martín había separado con cuidado durante meses. Julián era el socio principal. Él necesitaba saber primero. Simple, directo, sin escándalo innecesario. Atravesó el salón con Martín a su lado, buscando a Julián con la mirada. Lo vio cerca de la barra, conversando con dos hombres de corbata. Respiró hondo y caminó hacia él. «Julián, buenas noches», dijo con voz firme. Él se giró, la reconoció, sonrió, pero fue una sonrisa rápida, sin calidez. «Valentina, qué sorpresa». «¿Puedo hablar contigo un momento? Es importante». Él miró discretamente a los lados, miró su panza, luego a Martín. «Mira, este no es el momento para...» «Son 5 minutos», insistió ella. «Solo 5». Julián metió la mano en el bolsillo del saco, incómodo. «Valentina, ya hablé con Ricardo esta mañana. No quiero meterme en problemas de pareja, ¿ok? Cada uno en lo suyo». «No es un problema de pareja», respondió ella, apretando el bolso con más fuerza. «Es sobre dinero, dinero de la empresa». Él bajó la voz. «Después hablamos, ¿sí? No aquí». Y le dio la espalda. Valentina se quedó quieta 2 o 3 segundos, mirando la espalda de él. Sintió el estómago apretado. No de llanto, de rabia contenida. Martín se acercó. Fue demasiado rápido, ya le avisaron. Ella asintió sin decir nada. Ricardo había llegado antes. Claro que sí. Cambió el plan. Intentó acercarse a Fernanda, esposa de uno de los directores de la empresa, con quien ya tenía buena relación. Pero Fernanda la saludó con un abrazo corto, preguntó por el embarazo con educación exagerada y antes de que Valentina abriera la boca, fue llamada desde lejos por su propia hija. El segundo intento duró menos de 2 minutos. Martín se quedó a su lado mientras ella observaba el salón. Ricardo conversaba en un grupo animado, como si nada estuviera pasando. Camila a su lado, mano en su brazo, completamente cómoda en ese ambiente que debería haber sido de Valentina. «Él ya hizo el trabajo sucio», dijo Martín en voz baja. «Habló con quienes tenía que hablar antes de que llegaras». Valentina asintió de nuevo. Las manos estaban ligeramente frías, pero la cabeza estaba clara. Fue hacia un rincón del salón, cerca de una de las mesas de entrada, y se quedó quieta un momento.
respiró. Se puso la mano en la panza por instinto, y entonces apareció Ricardo. No vino solo. Vino con Julián al lado y dos hombres que ella no conocía bien. Vino con refuerzos, calculador como siempre. «¿Qué tontería es esta, Valentina?», dijo, voz baja pero dura. «No fuiste invitada. Este evento es de la empresa». «Soy tu esposa», respondió ella. Una mujer embarazada apareciendo en un evento de negocios para crear problemas no es una esposa, es una vergüenza. Julián desvió la mirada. Los otros dos hombres miraron al suelo. «Tengo documentos que tú y Julián necesitan ver», dijo ella directamente. Ricardo esbozó una media sonrisa. «Documentos», repitió como si fuera gracioso. «Consiguió documentos, gente». «Ricardo», comenzó Martín. «Tú», Ricardo se giró hacia Martín con los ojos entrecerrados. «Tú la trajiste hasta aquí. ¡Qué ridículo! Ella está embarazada, emocional. Claramente no está bien». «Estoy perfectamente», dijo Valentina. «No lo estás», respondió él, aún con ese tono calmado y condescendiente que ella más odiaba. «Y no voy a discutir esto aquí. Si no te vas por las buenas, llamo a seguridad para que te acompañen». Julián tocó el brazo de Ricardo. «Cálmate, cálmate», miró a Valentina. «Valentina, por favor, no hagas esto aquí». Ella miró a Julián, a Ricardo, a los hombres alrededor, ninguno de ellos de su lado. Guardó lo que quería decir. Por ahora. Se giró y caminó de vuelta hacia donde Martín esperaba, sintiendo las miradas en su espalda. Martín esperó a que llegara. «¿Todo bien?» «No», respondió ella, y fue honesta consigo misma, al menos por ese segundo. Se quedó mirando el salón lleno, a su esposo que ya había vuelto a reír con los demás, a Camila que recostó la cabeza en su hombro como si fuera el lugar más natural del mundo. Y entonces apareció un pensamiento que no quería tener. ¿Y si estoy equivocada sobre cómo va a terminar esto? No sobre la infidelidad, en eso no tenía duda alguna. Pero ¿y si llego ahí, muestro todo y nadie me cree? ¿Y si Ricardo logra darle la vuelta a la historia, como siempre hace? Era bueno en eso, muy bueno, en hacer que la gente dudara de lo que había visto con sus propios ojos. Se tocó la panza de nuevo. Había un niño ahí dentro, un niño que iba a nacer con el apellido de Ricardo por ahora, que iba a crecer en medio de un divorcio, que iba a escuchar la historia de los dos algún día. ¿Y si exponer todo aquí, ahora, de la forma más pública posible era un error? ¿Y si solo se estaba dejando llevar por la rabia y al final quien saliera lastimado fuera su hijo? Cerró los ojos por un segundo. 2 años atrás se habría ido. Habría tragado, llorado en casa y se habría quedado callada. La versión de ella de 2 años atrás creía que mantener la paz era lo mismo que sobrevivir. Pero esa versión se había quedado en el piso de aquel baño, la tarde de martes, en que leyó el mensaje de Camila. Abrió los ojos. Martín estaba a su lado, esperando, sin presionar. Pensó en su hijo, pensó en lo que quería que aprendiera sobre el mundo, sobre la dignidad, sobre lo que se hace cuando alguien te trata como si no valieras nada. Y se dio cuenta de que la respuesta a eso no era irse en silencio. «Martín», dijo en voz baja, «dime, ¿tienes el archivo en el celular?» «Sí», respiró hondo, se ajustó el vestido, miró al salón una última vez. «Entonces ya es hora». Valentina dio 3 pasos hacia el centro del salón cuando Ricardo apareció frente a ella como una pared. «Ya basta», dijo. Voz baja, controlada, pero con un hilo de rabia que ella conocía bien. «Se acabó. Vas a salir de aquí ahora». «No voy a hacerlo», respondió ella con la misma calma. Él dio un paso más cerca. «Valentina, estás embarazada, estás en medio de un evento de negocios y estás con un hombre que no es tu esposo. ¿Quieres hablar de documentos? Empieza explicando eso».
Algunas personas alrededor dejaron de hablar. Una mujer de vestido verde giró discretamente. Un hombre mayor, cerca de la mesa de fríos, miró por encima del hombro. «Martín es mi abogado», dijo ella. «Claro que lo es», Ricardo sonrió. Esa sonrisa que usaba cuando quería parecer razonable ante el público. «Y necesitaste traer a tu abogado a una gala porque todo está muy bien en tu matrimonio, ¿no?» Alguien soltó una risita nerviosa cerca de la barra. Valentina sintió que el rostro se le calentaba, pero no desvió la mirada. «Necesito 5 minutos con Julián», dijo, ignorando el comentario. «Julián no tiene nada que ver con tus problemas emocionales. Tiene todo que ver con lo que hiciste con el dinero de la empresa». La sonrisa de Ricardo vaciló por medio segundo. Solo medio segundo. Pero ella lo vio. «Estás hablando de cosas que no entiendes», dijo él. «Sí entiendo, y tengo pruebas». Ricardo abrió los brazos, como si estuviera presentando un espectáculo. Miró alrededor con expresión de quien pide paciencia para una niña. «Gente, disculpen la interrupción. Mi esposa está un poco alterada. El embarazo pesa, ¿no?» Unas cuantas personas más rieron. Educado, incómodo, pero rieron. Valentina se quedó quieta, contuvo lo que quería decir. Fue entonces cuando apareció Camila. Caminó despacio, con esa confianza de quien cree que el ambiente entero le pertenece. Llegó al lado de Ricardo, puso la mano suavemente en su espalda y miró a Valentina con una expresión que mezclaba lástima y diversión. «Ay, Valentina», dijo, negando con la cabeza despacio. «¡Qué situación!» «Camila, no te metas», dijo Martín. «Solo estoy observando», respondió ella demasiado inocente. Luego miró al salón alrededor. «Es muy triste ver a una mujer embarazada persiguiendo a su esposo en un evento así. Es el tipo de cosas que una ve y no sabe qué decir». Una mujer al lado de Julián susurró algo a su oído. Él desvió la mirada de Valentina. «Ella no está persiguiendo a nadie», dijo Martín, más firme. «Entonces, ¿qué hace aquí?», preguntó Camila, mirándolo directamente a él. «Él no te invitó, ¿verdad, Valentina? Viniste por tu cuenta. Con tu abogado». Hizo una pausa. «En el 8º mes de embarazo». Alguien dijo «uy» en voz baja. Otro suspiró. Ricardo cruzó los brazos. «Ya te pedí que te fueras por las buenas. Desviaste dinero de la pareja para mantenerla a ella», dijo Valentina, más alto esta vez. El salón se quedó en silencio de una manera diferente, no el silencio de quienes se están divirtiendo, el silencio de quienes no saben a dónde mirar. Ricardo tardó un segundo en responder. «¡Qué mentira tan absurda!» «Tengo los extractos». «Extractos que falsificaste con la ayuda de tu abogado, que está enamorado de ti». Martín dio un paso al frente. «Eso es difamación, es defensa», respondió Ricardo, sin siquiera mirarlo. Miraba solo a Valentina. «¿Crees que no sé lo que intentas hacer? Descubriste que quiero el divorcio y decidiste adelantarte al golpe. Clásico. Nunca me dijiste que querías el divorcio». «Te lo estoy diciendo ahora», respondió él, «frente a todos, ya que tú quisiste así». Valentina respiró hondo. Miró al salón. Había demasiada gente mirando, y la mayoría tenía la expresión de quienes ya habían elegido un bando, aunque no supieran nada de la verdad. Miró a Ricardo y dijo con voz firme: «Me engañaste. Usaste nuestro dinero para mantener esa relación por más de 1 año, y el hijo que estoy cargando es tuyo, y lo sabes». El salón contuvo la respiración. Por un segundo pareció que había funcionado. Julián miró a Ricardo con una expresión diferente. La mujer de vestido verde dejó de comer. Doña Elena, la madre de Ricardo, que estaba en un rincón discreto, levantó la cabeza. Por unos 30 segundos, el peso estaba del lado de Valentina. Entonces Ricardo dio un paso al frente,
La miró de arriba a abajo y dijo, despacio, para que todos oyeran: «Ese hijo no es mío». El salón estalló en murmullos. «Hace 3 meses que no nos tocamos», continuó con esa voz calculada. «Tengo fechas, tengo viajes, tengo todo documentado. No sé de quién es ese niño, pero no es mío. Y si ella vino aquí con este abogado que aparece todo el tiempo en su vida, tengo mi teoría. Eso es mentira». La voz de Valentina salió más baja de lo que ella quería. «¿Así?», preguntó él. «Entonces hazte la prueba ahora, la concertamos, yo pago. Si es mío, asumo todo y me disculpo frente a todos. Pero si no lo es…». Miró al salón, luego volvió a ella. «Entonces sabremos quién está mintiendo». Camila bajó el rostro fingiendo discreción, pero la comisura de sus labios estaba levantada. Julián miró al suelo. Doña Elena cerró los ojos. Y Valentina se quedó quieta en medio del salón, con la panza de 8 meses, rodeada de gente que no dijo una palabra. Ninguna. Nadie abrió la boca para cuestionar lo que Ricardo había dicho. Nadie pidió calma. Nadie la miró como si fuera una persona que mereciera ser escuchada. Martín puso la mano suavemente en su hombro. Ella no se movió. Su hijo dio una patada desde dentro, justo en ese momento. Ricardo se ajustó el saco, dio la media vuelta y dijo antes de irse: «Seguridad, por favor». Estaba sola. El baño del Gran Colombia tenía esos grifos dorados que no combinaban con nada. Valentina se quedó mirándolos durante un tiempo que no supo medir. El agua estaba fría. La había abierto sin querer al máximo y no la había corregido. Solo mantuvo las manos debajo, sintiendo el frío subir por la muñeca, por el brazo, hasta el hombro. Afuera, la música continuaba. Alguien se rió fuerte cerca de la puerta. La fiesta no había parado ni un segundo. Claro que no. Se miró al espejo. Pelo aún recogido, labial casi intacto, vestido azul sin una arruga. Por fuera estaba perfecta. Por dentro había una vocecita que decía que tal vez era hora de irse. Pedir el coche, llamar al conductor, dormir y dejar que el abogado se encargara del resto por la vía legal, sin exposición, sin salón lleno, sin todo eso que la había dejado como una loca en medio de un evento. Nadie le había creído. Peor. La habían mirado como si ella fuera el problema. Cerró el grifo. Se secó las manos despacio, apoyó ambos brazos en el borde del lavamanos y se quedó mirando al espejo un momento más largo. Pensó en cómo había sido aquella tarde de martes. El celular en la mano, el mensaje de Camila, el piso del baño, la decisión que tomó allí, sola, de no tragarse aquello en silencio. ¿Cuánto tiempo había pasado desde ese día? 7 meses. 7 meses guardando cada prueba, cada extracto, cada transferencia fuera de lugar. 7 meses dejando que Ricardo creyera que había ganado. 7 meses fingiendo normalidad para no delatar el plan. Y ahora estaba de nuevo en un baño, de nuevo sola, de nuevo escuchando esa voz que decía que iba a ser demasiado difícil. Su hijo se movió. No fue una patadita amable. Fue uno de esos movimientos largos, de bebé que se está acomodando, que pasa un codo de un lado a otro, que te recuerda que está ahí, que es real, que existe dentro de tu cuerpo en ese mismo momento. Valentina se puso la mano en la panza, se quedó así unos segundos y pensó: ¿qué quiero que aprenda sobre lo que uno hace cuando la situación se pone difícil? Ya sabía la respuesta. Ya la sabía antes de entrar al baño. Tomó el bolso, lo abrió, sacó el celular. Había un mensaje de Martín enviado 2 minutos antes. «Estoy aquí afuera. Tómate el tiempo que necesites, pero cuando estés lista, tengo que mostrarte algo». Escribió rápido. «¿Qué?». La respuesta llegó en menos de 10 segundos. «Doña Elena pidió hablar con nosotros. Lo vio todo y quiere ayudar». Valentina lo leyó 2 veces. Doña Elena, la madre de Ricardo.
Esa mujer pequeña en un rincón del salón que había cerrado los ojos cuando su hijo dijo que el niño no era de él. No se había ido, se había quedado. Y había buscado a Martín. Valentina se quedó mirando el mensaje unos instantes. Sintió algo reacomodándose dentro de ella. No euforia, no esa energía de película en que la protagonista da la vuelta al juego con música de fondo. Era más simple que eso. Era solo una claridad fría, directa que decía, tienes lo que necesitas, ahora úsalo. Guardó el celular, miró al espejo una última vez. Se acomodó un mechón de pelo que se le había escapado y respiró hondo. Cuando abrió la puerta del baño, Martín estaba apoyado en la pared del pasillo, celular en mano, y a su lado, doña Elena. 70 y tantos años, postura recta, ojos rojos de quien acababa de llorar pero había decidido parar. La señora miró a Valentina, miró su panza y dijo con una voz que no temblaba: «Tengo el extracto original de la cuenta que abrió en Ibagué. A mi nombre, sin avisarme, lo guardé porque me pareció extraño en su momento». Hizo una pausa. «No creí que tendría que usarlo algún día». Valentina miró a Martín. Él asintió. «Entonces vamos», dijo ella. Encontraron una salita pequeña en los fondos del Gran Colombia, de esas que usa el personal para guardar equipo. Martín conocía al gerente del evento desde hacía años. Consiguió la llave en 2 minutos. Doña Elena entró primero. Se sentó en una silla de plástico como si fuera un trono, abrió el bolso y sacó un sobre arrugado, de esos que se guardan en un cajón por demasiado tiempo. Valentina se quedó de pie, mirando. «Yo no sabía todo», dijo la señora poniendo el sobre en la mesa. «Pero lo sospechaba. Ricardo nunca fue de explicarme las cosas. Desde pequeño. Pero cuando me pidió que firmara ese documento, dijo que era cosa de impuestos, y lo firmé sin leer». Hizo una pausa. «Fui tonta». «Usted no fue tonta», dijo Valentina. «Él hace eso con todos». Doña Elena la miró por un segundo. Había un peso en esa mirada que Valentina reconoció. Era el peso de quien está viendo a su hijo por lo que realmente es, y no por lo que eligió ver durante años. «Vi su cara allá afuera cuando hablaste del dinero», dijo la señora. «No era rabia, era susto. Cuando mi hijo miente, el ojo izquierdo se le achica. Siempre fue así desde los 7 años». Abrió el sobre. «Tenía miedo de lo que tú sabes». Martín tomó los papeles con cuidado. Eran extractos de una cuenta bancaria en Ibagué, abierta hacía 14 meses, con el RUT de doña Elena como titular secundaria. Movimientos regulares, depósitos mensuales provenientes de una empresa fachada que Martín ya había identificado antes, pero no podía rastrear hasta el destino final. Ahora podía. «Esto cierra el círculo», dijo, más para sí mismo que para ellas. «¿Cómo lo cierra?», preguntó Valentina. Él la miró. «Sabíamos de dónde salía el dinero. Ahora sabemos a dónde llegaba. Esa cuenta alimentaba otra, a nombre de Camila. Creó una cadena para no quedar en medio. Pero con esto», golpeó suavemente los papeles en la mesa, «podemos armar la línea completa». Valentina se quedó mirando los extractos. Eran páginas y páginas de transferencias. Meses y meses de dinero que era de ambos, que ella había ayudado a construir, siendo desviado en silencio. La rabia vino diferente esta vez. No esa rabia caliente que aprieta el pecho. Vino fría, organizada, con un propósito muy claro. «¿Cuánto tiempo necesitas para armarlo de manera que cualquiera en ese salón lo entienda?», le preguntó a Martín. Él miró el celular. «20 minutos. Lo tengo todo en la nube. Solo necesito una pantalla». Valentina miró a doña Elena. «¿Está segura de esto, señora? Si usamos esos documentos, su nombre aparece». La señora juntó las manos en el regazo. «Mi nombre ya está en esa cuenta sin que yo lo pidiera. Prefiero que aparezca del lado correcto». Martín trabajó rápido.
Conectó el celular a un televisor que estaba arrumbado en la pared de la salita, abrió los archivos que había organizado durante meses y empezó a armar una secuencia. Extractos lado a lado, fechas, montos, nombres de empresas, la cuenta de doña Elena conectándolo todo. Valentina se quedó mirando por encima de su hombro. Cada documento que aparecía en la pantalla era un mes de su vida que no había vivido de verdad. Una cena que él dijo que era reunión de trabajo, un viaje que dijo que era necesario, un fin de semana que ella pasó sola en casa, embarazada, esperando. «Listo», dijo Martín. Ella miró el archivo armado. Era simple, directo. Cualquier persona con dos ojos entendía lo que había allí. «Ahora necesitamos una pantalla ahí dentro», dijo ella. Martín sonrió de lado. «Marcos, el gerente, tiene acceso al sistema de proyección del salón. Me debe un favor grande desde 2019. ¿Vas a usarlo ahora?» Ese favor se hizo para usarlo en un momento como este. Salieron de la salita. Doña Elena caminó con ellos, sin dudar, bolso al brazo, pasos firmes. Pero cuando llegaron al pasillo que llevaba de vuelta al salón principal, Camila estaba apoyada en la pared, celular en mano, y los vio a los tres al mismo tiempo que ellos la vieron a ella. Por un segundo, nadie se movió. Camila miró a doña Elena, miró el sobre en la mano de Martín, y su rostro cambió. Escribió algo en el celular en menos de 5 segundos. «Le avisó a Ricardo», dijo Valentina. «Lo sé», respondió Martín. «¿Cuánto tiempo tenemos?» Él guardó el celular en el bolsillo y empezó a caminar más rápido. «El suficiente si vamos ahora». Valentina siguió su paso, doña Elena justo detrás. Doblaron el pasillo y vieron al fondo a Ricardo caminando hacia ellos con 2 guardias de seguridad y Julián a su lado. Ricardo vio a Valentina, vio a su madre, vio a Martín con la computadora bajo el brazo, y por primera vez en esa noche su rostro mostró algo que ella nunca había visto antes. No era rabia, era miedo. «¡Alto ahí!», dijo, con la voz que usaba para dar órdenes y esperar que fueran obedecidas. Martín no se detuvo. Valentina no se detuvo. Doña Elena, su madre, pasó junto a él sin decir una palabra, sin desviar la mirada, y entró al salón principal. Ricardo se quedó quieto en el pasillo, mirando la espalda de su propia madre, sin entender aún la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. «Ya viene», susurró Martín, sin mirar atrás. El salón estaba en su punto máximo. La banda había vuelto a tocar, los meseros circulaban con bandejas de canapés, y buena parte de los invitados ya había olvidado lo que había pasado media hora antes. Así funcionan las cosas en eventos como este. La vergüenza desaparece rápido cuando tienes champán frío en la mano. Martín localizó a Marcos, el gerente, cerca del pasillo de servicio. Era un hombre de unos 40 años, bigote discreto, ese tipo de empleado que resuelve todo sin llamar la atención. Martín lo llevó aparte. Habló en voz baja por menos de 1 minuto. Marcos miró la computadora, miró el salón, respiró hondo y dijo: «Me vas a poner en un aprieto, Martín. O puedo ponerte en un aprieto, o recuerdas el contrato que casi hunde tu empresa en 2019 y quién te sacó de ahí». Marcos cerró los ojos por un segundo. Luego asintió. «La pantalla principal estará activa el tiempo que necesites», dijo. «Pero después de esto, yo nunca estuve en esta conversación». «Nunca», confirmó Martín. Se fueron posicionando con cuidado. Martín fue al panel de conexión junto al escenario, discreto sin llamar la atención. Valentina se quedó en el centro del salón, de pie, natural, como si estuviera simplemente esperando a alguien. Doña Elena fue a la mesa donde Julián estaba sentado con otros 2 directores de la empresa. Se acercó, jaló una silla y se sentó sin ser invitada. Julián la miró con sorpresa. «Doña Elena, ¿todo bien?» «Todavía no», respondió ella.
Pero lo estará. Y puso las manos cruzadas sobre la mesa, esperando. Fue entonces cuando Ricardo entró al salón. Vino por el fondo, por el mismo pasillo, y recorrió el ambiente con la mirada hasta encontrar a Valentina. Caminó directo hacia ella, sin los guardias esta vez, con Camila un paso atrás. «Se acabó», dijo cuando llegó cerca. «Llegué al límite. Vas a salir de aquí ahora o llamo a tu hermano para que te recoja. No voy a seguir discutiendo». «Está bien», dijo ella. «Dame 2 minutos». «No tengo 2 minutos para darte». «No son para mí», respondió ella. «Son para Julián». Ricardo miró hacia la mesa donde estaba su socio. Vio a su madre sentada allí. Su mandíbula se tensó. «¿Qué hiciste?» Valentina no respondió. Él caminó rápido hacia la mesa, pero antes de llegar, la pantalla principal del salón, esa que estaba sobre el escenario y solía mostrar el logo del evento, se encendió. La música se detuvo. No de manera dramática, de película. El técnico simplemente cambió la pista y tardó unos 3 segundos. Pero en esos 3 segundos, la mitad del salón giró el rostro hacia la pantalla por instinto, como todos hacen cuando una pantalla grande se enciende en un ambiente. Y lo que apareció fue la primera página de los extractos. Simple, limpio, con una leyenda abajo escrita en letra grande que cualquiera podía leer desde la mitad del salón. Cuenta abierta a nombre de Elena Ramírez de Santoro, sin conocimiento de la titular, con movimientos mensuales a cuenta vinculada a Camila Freitas. El murmullo comenzó de inmediato. Ricardo llegó al medio del salón y vio la pantalla. Vio el nombre de su madre. Vio el nombre de Camila. «Apaga eso», le dijo al primer empleado que encontró. «Apágalo ahora». El empleado fue al panel. Martín ya había previsto ese movimiento. El sistema estaba bloqueado con contraseña temporal que solo Marcos conocía, y Marcos estaba al otro lado del salón, mirando al suelo, fingiendo que no estaba involucrado en nada. «¡Apágalo!», repitió Ricardo más alto. La gente dejó de hablar. Camila retrocedió 2 pasos hacia la salida. Discreta, calculadora, su instinto de supervivencia funcionando antes que su orgullo. Julián se levantó de la silla despacio, mirando la pantalla con una expresión que mezclaba confusión y reconocimiento. Conocía ese nombre de empresa. Había visto ese número de cuenta antes, en una reunión, en un documento que Ricardo le había mostrado demasiado rápido. Doña Elena se quedó sentada, quieta, mirando a su hijo en medio del salón. Ricardo la encaró por un segundo, y ella dijo, con una voz baja que solo él escuchó: «Firmé ese documento de buena fe, Ricardo. No hagas que esto sea peor de lo que ya es». Él no respondió. Valentina caminó hasta el centro del salón, giró el rostro hacia el micrófono que el vocalista de la banda había dejado en el soporte, miró a su esposo y dijo con una voz completamente estable: «Tengo 3 páginas más. ¿Todos quieren ver?». El salón entero la miraba ahora. Ricardo respiró hondo, miró al salón, miró la pantalla, miró a Valentina con el micrófono en la mano. Y entonces hizo lo que siempre hacía cuando estaba arrinconado. Sonrió, no una sonrisa nerviosa, una sonrisa amplia, desarmada, de quien acaba de decidir que va a darle la vuelta al juego con pura actuación. Abrió los brazos y caminó despacio hacia el centro del salón, como si estuviera subiendo a un escenario que era suyo por derecho. «Gente», dijo con esa voz grave y segura, «disculpen todo esto». Algunas personas intercambiaron miradas. «Mi esposa está pasando por un momento muy difícil», continuó, haciendo una pausa en medio del salón, mirando alrededor con expresión de quien carga un peso enorme con dignidad. «El embarazo es algo serio. Afecta la cabeza, afecta las emociones, y lamentablemente, en este caso, afectó su juicio». Julián se puso de pie, pero aún no decía nada. «Estos documentos que están viendo»,
señaló la pantalla sin siquiera mirarla, fueron armados por un abogado que tiene interés personal en mi separación. Tengo pruebas de eso. Tengo capturas, tengo testigos. Martín y Valentina tienen una relación que va más allá de lo profesional, y cualquiera con ojos lo vio esta noche. Martín dio un paso al frente. Eso es mentira. Déjame terminar, por favor, dijo Ricardo, aún con la sonrisa. Educado, letal. No vine aquí a pelear. Vine a trabajar, a celebrar un año increíble de la empresa con mis socios y amigos. Fui sorprendido por una situación que no provoqué y que francamente me entristece mucho. Bajó el rostro por un segundo. Suspiro calculado. Valentina, te pedí que habláramos en casa. Te lo pedí varias veces. Elegiste este camino. Así que tendrás que vivir con la vergüenza que tú misma creaste. Una mujer cerca de la ventana murmuró. «Pobrecito», en voz baja. Dos hombres al fondo asentían con la cabeza. Julián seguía de pie, pero su expresión había cambiado ligeramente. Había una duda ahí que antes no existía. Ricardo miró a Valentina con esa mirada de quien acaba de ganar, confiado, intocable, creyendo que había vuelto a poner al salón de su lado. Todavía no había visto lo que Martín estaba preparando junto al escenario. Martín no esperó más. «Con permiso», dijo, lo suficientemente alto como para cortar la atmósfera. Caminó hasta el soporte del micrófono, tomó el segundo micrófono que el técnico había dejado reservado y se giró hacia el salón. Tenía una computadora bajo el brazo y una calma que contrastaba con todo lo que estaba pasando. «Me llamo Martín Herrera. Soy abogado desde hace 15 años, colegio de abogados activo, sin ningún proceso disciplinario». Hizo una pausa. «Solo para contextualizar quién soy antes de que vean lo que tengo». Abrió la computadora, la conectó al sistema que Marcos había dejado desbloqueado de nuevo, y la pantalla principal cambió. Apareció un documento simple, extracto bancario. Fecha, monto, origen, destino. Esta es la cuenta de la empresa Soluciones Andina. NIT registrado hace 16 meses. Sede ficticia en Soacha. Habló Martín mientras señalaba la pantalla. Cada mes, entre el 8 y el 12, salía una transferencia de esta cuenta. Hizo clic. Apareció la página siguiente. Esta es la cuenta de Elena Ramírez de Santoro, usada como intermediaria sin su conocimiento. Miró brevemente a doña Elena. ¿Puede confirmar usted, señora, que no autorizó estos movimientos? Doña Elena se levantó de la silla. Nunca autoricé nada. Mi hijo me pidió que firmara un papel que dijo que era una declaración de impuestos. Lo firmé sin leer. Error mío. Hizo una pausa. Pero ese fue el único error. El murmullo en el salón creció. Ricardo abrió la boca. «Eso no prueba nada. No he terminado», dijo Martín sin levantar la voz. Hizo clic de nuevo. Tercera página. De esta cuenta intermediaria, los montos seguían a una tercera cuenta. Titular, Camila Freitas. Dejó el nombre en la pantalla unos segundos. Apartamento en Rosales. Alquiler de coche. Tarjeta de crédito. Todo pagado por esta cadena durante 14 meses. Camila, que había retrocedido cerca de la salida, dejó de moverse. «Eso es un invento», dijo Ricardo más alto. La voz había perdido algo de esa suavidad calculada. «Ustedes fabricaron ese documento, puedo probar». «¿Con qué?», preguntó Julián. El salón entero se giró hacia él. Julián estaba de pie con la expresión de alguien que acaba de reconocer algo que no quería reconocer. «Conozco ese NIT, Ricardo». «Soluciones». Andina apareció en un informe financiero trimestral que me enviaste en septiembre. Dijiste que era un nuevo proveedor de servicios. Ricardo se quedó callado. «¿Qué servicio nos prestó esa empresa?», preguntó Julián. Silencio. «Ricardo». La voz de Julián se endureció. «¿Qué servicio?». La sonrisa había desaparecido por completo.
Ricardo estaba quieto en medio del salón, sin respuesta, sin libreto, sin el encanto que funcionaba cuando tenía el control de la narrativa. La mujer de vestido verde se cubrió la boca con la mano. Uno de los directores en la mesa de Julián empujó la silla hacia atrás despacio, como si quisiera poner distancia física entre él y la situación. Martín miró a Valentina. Ella estaba de pie, quieta, con la mano en la panza, observando a su esposo por primera vez, sin ninguna capa de duda en la mirada. Ricardo giró el rostro. Buscó a Camila, pero Camila ya no estaba donde estaba. El silencio duró unos 4 segundos. Luego vino el murmullo, no ese murmullo de vergüenza de antes, cuando la gente no sabía qué pensar. Este era diferente. Este tenía una dirección, tenía indignación. La mujer de vestido verde, que había murmurado pobrecito para Ricardo minutos antes, se giró hacia su esposo y dijo en voz baja pero audible: «Yo conocía a Valentina. Nunca fue de armar líos». El esposo asintió, mirando la pantalla aún activa con los extractos. Cerca de la barra, un hombre de pelo canoso que Valentina no conocía se inclinó hacia su compañero. «Trabajé con Soluciones Andina una vez. Nunca supo explicar bien qué hacían». El compañero miró a Ricardo. En la mesa de los directores, 2 hombres se levantaron al mismo tiempo. No se fueron, se quedaron de pie, con los brazos cruzados mirando hacia el centro del salón. Era un posicionamiento, una elección visual que todos en el salón registraron. Julián caminó hasta Ricardo, se puso frente a él, no a su lado, frente a él. «Necesito una explicación», dijo sin micrófono, pero el salón estaba lo suficientemente callado como para que la mitad escuchara. «No mañana, no el lunes, ahora». «Julián, este no es el momento. ¿Usaste el NIT de una empresa vinculada a nuestra operación para desviar dinero?», preguntó Julián directamente. «¿Sí o no?». Ricardo abrió la boca, la cerró. Una mujer al fondo dijo: «Dios mío», en voz alta sin querer. El vocalista de la banda, que aún estaba en el escenario sin saber qué hacer, puso el micrófono en el soporte y bajó discretamente. El técnico de sonido apagó el sistema de iluminación especial, quedando solo con la luz ambiente. Hasta el personal del evento se estaba distanciando. 2 jóvenes que estaban sirviendo bebidas se detuvieron en el pasillo lateral, bandejas en mano, mirando hacia el centro del salón sin poder desviar la vista. Doña Elena seguía sentada. No se había levantado ni una vez. Se quedó con las manos en el regazo, mirando a su hijo con una expresión que no era rabia. Era algo más pesado que la rabia. Era reconocimiento. Era la cara de quien está confirmando algo que intentó no creer durante demasiado tiempo. Ricardo giró el rostro buscando una cara amiga. Buscó a Camila. Buscó algún aliado fuera del círculo de Julián. No encontró ninguno. Un guardia de seguridad que él mismo había llamado antes estaba ahora apoyado en la pared, con los brazos cruzados, esperando instrucciones de Marcos, el gerente, y no de Ricardo. Estaba solo en el centro del salón. Igual que Valentina había estado media hora antes. Ricardo hizo un último intento, se giró hacia el salón, ignoró a Julián, ignoró la pantalla y señaló a Martín con el dedo. «Este hombre hackeó el sistema de este evento sin autorización. Eso es un delito. Quiero a la policía aquí ahora», miró al guardia. «Llama ahora». El guardia miró a Marcos. Marcos se quedó callado. «Llama», repitió Ricardo. «Puede llamar, sí», dijo Martín con una calma que era casi desconcertante. «Será más rápido, incluso». Sacó el celular del bolsillo y giró la pantalla para que el salón viera. Era una conversación de WhatsApp. Capturas de pantalla, mensajes de Ricardo a Camila, con fechas, con montos, con instrucciones específicas sobre las transferencias, con el nombre de Soluciones Andina mencionado directamente. Estos mensajes se obtuvieron de forma legal
Con autorización judicial, dijo Martín. El proceso está bajo secreto de sumario desde hace 4 meses. El silencio esta vez fue total. Ni una respiración audible. Julián retrocedió un paso de Ricardo, físico, visible, sin disimulo. Uno de los directores tomó el celular y empezó a escribir, llamando al departamento jurídico probablemente, o a su propio abogado. Ricardo se quedó mirando la captura de pantalla en el celular de Martín. Su mano bajó despacio. El dedo que señalaba se fue hacia abajo. «Puedo explicarlo», dijo. La voz había cambiado por completo. Se había ido el empresario seguro, el esposo ultrajado, el hombre de encanto calculado. Lo que quedó fue una voz más pequeña, sin sustento, de alguien que se da cuenta de que ya no tiene libreto que seguir. «Puedo explicar todo esto. Fue un error de gestión, una serie de malas decisiones. Nunca tuve la intención». «Ricardo», la voz de doña Elena cortó el salón. Se había levantado. Estaba de pie, pequeña, erguida, mirando a su hijo. «Basta», dijo. «Solo eso». Él calló. Ella caminó hacia él, despacio, se detuvo frente a él y dijo en voz baja, pero el salón estaba tan callado que todos escucharon. «Usaste mi nombre, el nombre de tu madre, sin preguntarme», respiró. «Eso no lo perdono». Ricardo abrió la boca, la volvió a cerrar. 2 policías entraron por el fondo del salón en ese momento. Martín los había contactado antes de entrar al evento, como precaución. Caminaron sin prisa, mostraron su identificación al guardia y fueron directamente hacia Ricardo. No fue un arresto dramático de película. No hubo esposamiento en medio del salón. Fue un abordaje discreto, en el pasillo lateral, con Ricardo saliendo por el mismo camino que había intentado usar para expulsar a Valentina media hora antes. Julián se quedó en el centro del salón un momento, mirando el pasillo vacío. Luego se giró hacia Valentina. «Mándame todo lo que tienes», dijo. «El lunes por la mañana, en la empresa, con tu abogado». Ella asintió. Él caminó hacia su mesa sin más palabras. El salón se quedó en un silencio extraño por unos segundos. Luego alguien empezó a hablar en voz baja. Luego otro. La banda no volvió a tocar. Los meseros retomaron el movimiento con esa discreción entrenada de quienes han visto demasiado en eventos así y han aprendido a no comentar. Valentina se quedó quieta en el centro del salón. La mano fue automáticamente a su panza. Martín llegó a su lado. No dijo nada. Solo se quedó ahí. Ella miró el pasillo por donde Ricardo había salido. Miró la pantalla apagada. Miró a las personas que la miraban a ella con expresiones que no tenía energía para descifrar. No sintió victoria. No sintió alivio todavía. Sintió solo el peso saliendo de sus hombros, despacio, como cuando sueltas una maleta pesada después de cargarla demasiado tiempo. Respiró hondo. Y fue el primer respiro verdadero de la noche. Valentina tomó el bolso que había dejado en una silla cerca de la entrada y caminó hacia la puerta principal sin prisa. Martín fue a su lado. Doña Elena también, silenciosa, bolso al brazo, ojos secos ahora. A la salida, uno de los meseros que se había detenido a ver todo antes sostuvo la puerta para ella. Solo eso, un gesto pequeño, pero ella lo sintió. El aire afuera estaba fresco. Bogotá de noche, ese viento manso que baja de Monserrate cuando la madrugada llega. Se detuvo en la acera y se quedó un momento así, solo respirando. «¿Necesitas agua?», preguntó Martín. «Necesito sentarme un segundo». Fueron a un banco de plaza que estaba en la acera frente al Gran Colombia. Valentina se sentó con cuidado, ambas manos en la panza, ojos cerrados por un instante. Doña Elena se sentó a su lado. Las dos se quedaron quietas por un tiempo que ninguna midió. Fue la señora quien habló primero. «No siempre fue así», dijo, no con defensa, solo con la tristeza de quien necesita decir eso en voz alta
al menos una vez. Lo sé, respondió Valentina. Por eso tardé tanto en creerlo. Doña Elena asintió. Puso su mano sobre la mano de Valentina por unos 3 segundos. Luego la retiró, se levantó y dijo que iba a pedir su coche. Martín se quedó de pie, a una distancia respetuosa, en el celular, resolviendo las primeras cosas que necesitaban resolverse. Había mucho trabajo por delante: juicio, división de bienes, custodia, pero eso podía esperar hasta el lunes. Esa noche era solo para respirar. 3 semanas después, Valentina estaba en la terraza del apartamento que había alquilado en Chapinero, tomando café, cuando el celular sonó. Era una empresaria de un grupo de comunicación de Medellín con quien había trabajado antes de casarse. Una propuesta de consultoría, 6 meses, para estructurar el área de contenido de una plataforma nueva. Antes, habría mirado el teléfono y pensado: tengo que hablar con Ricardo primero. Tengo que ver si él aprueba. Tengo que encajar esto en su agenda. Miró el teléfono y pensó: ¿cuánto voy a cobrar? Aceptó en la misma llamada. Ricardo supo por terceros. Había salido de la comisaría bajo fianza, pero el proceso seguía. La sociedad con Julián se estaba disolviendo por acuerdo extrajudicial, con Ricardo devolviendo los montos desviados durante los próximos meses como parte del arreglo. El apartamento de Rosales, donde Camila vivía, el coche, la tarjeta, todo suspendido de golpe. Ella había desaparecido tan rápido que nadie en su círculo podía decir exactamente a dónde. La vida de Ricardo no había entrado en colapso total, pero se había encogido. Mucho. Y esa era la consecuencia más honesta que el mundo podía ofrecer. Valentina no perdió tiempo pensando en eso. Tenía otras cosas más interesantes en qué pensar. Una tarde de miércoles, fue al supermercado cerca de casa con una bolsa de tela y una lista en el celular. Cosa común. Embarazada de casi 9 meses, caminando despacio entre los pasillos. En la fila de la caja, una mujer delante de ella, joven, ojos rojos, sostenía un carrito con pocas cosas y estaba revolviendo en su cartera con manos temblorosas. La cajera había repetido el monto 2 veces. La mujer bajó la cabeza. La persona detrás en la fila suspiró con impaciencia. Valentina dio un paso al frente, puso su tarjeta en el terminal antes de que la mujer dijera nada. «Cobre todo junto», le dijo a la cajera. La mujer se giró. «No, no puedo dejar que...» «Sí puede», respondió Valentina, simple, sin drama. «Todos tenemos días así». La mujer se quedó mirándola por un segundo con esa expresión de quien no sabe si llorar o agradecer. Terminó haciendo ambas cosas al mismo tiempo, rapidito, y se fue antes de que fuera más incómodo. Valentina pagó sus propias compras, tomó la bolsa y salió. Nada especial, solo una pequeña elección de alguien que sabe lo que es estar sola en un momento difícil y decidió no ignorarlo cuando lo vio en otra persona. Esta historia nos enseña algo que no puedo quitarme de la cabeza. Vi a una mujer ser llamada inestable, mentirosa, desesperada, en el mismo salón, la misma noche, frente a las mismas personas, y ella no gritó, no se derrumbó. Se quedó de pie con una panza de 8 meses y esperó el momento justo. Eso me eriza la piel, porque sé lo que cuesta ese tipo de calma. No es frialdad, es fuerza de quien ya lloró todo lo que tenía que llorar a solas y decidió que la última escena no iba a ser ella en el suelo. Creo que hay gente que confunde silencio con debilidad. La historia de Valentina demuestra que a veces el silencio es solo el sonido de alguien preparándose para darle la vuelta al juego. Si esta historia te llegó de alguna manera, deja tu like aquí. Eso me demuestra que vamos por buen camino y me da el empujón para seguir trayendo historias como esta para ti. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves.
En serio, leo todos y me esfuerzo por responder con cariño a quien se toma un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias así, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Cada nueva suscripción es lo que me prueba que vale la pena seguir en este camino. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las dos historias que dejé en pantalla para ver a continuación. Te encuentro en el próximo video.